Hola profesores y profesoras, hoy estamos desde Puerto Inírida, en Guainía, donde con educación mediática vinimos a hacer unos talleres para otros profesores como ustedes que van a ser la segunda cohorte de este diplomado maravilloso. Hoy este webinar, como todos saben, por razones técnicas no lo pudimos hacer en directo y va a ser en diferido. Y para hacerlo tenemos a tres invitados muy especiales. Este webinar va a tratar de cómo se hace periodismo local con un proyecto maravilloso que tiene la FLIP que se llama Consonante. Y vamos a escuchar a tres experiencias de cómo hacer periodismo local, qué aporte tienen a la pedagogía y cómo nos podemos crear una agenda ciudadana local. Algo que les va a servir mucho para sus proyectos en los que ya deben ir avanzando, estamos ya casi terminando. Ya hemos recibido algunas respuestas, hemos estado revisando algunos trabajos y nos hemos dado cuenta que tienen unas visiones maravillosas de qué hacer con la información en su municipio. Bueno, hoy tenemos a tres invitados muy especiales que integran la red Consonante, que es un proyecto de laboratorio de periodismo local que nació con la intención de suplir las necesidades informativas en lugares donde no había medios de comunicación. Entre ellos está Ángela Leighton. Ella es comunicadora social de la Universidad Santo Tomás, que tiene una especialización en periodismo narrativo de la Fundación Tomás Eloy Martínez. Cursó la maestría en Literatura de América Latina de la Universidad Nacional de San Martín. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación, entre ellos El Espectador, la Deutsche Welle, la revista Raya, y fue docente de periodismo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Ella en la FLIP se desempeña como la editora general de Consonante. También está la profesora Yurlis Mosquera, que es periodista, licenciada en idiomas de la Universidad Tecnológica del Chocó y magíster en educación de la Universidad de Medellín. Yurlis disfruta contar historias sobre educación y cultura. Se considera una persona sensible, extrovertida. Tengo alma de niña, dice. Me encanta viajar y conocer personas. Creo que tengo muy buena vibra. También está con nosotros Heitin Herrera. Heitin es periodista de la red Consonante en Fonseca. Es un enamorado de las comunicaciones, locutor y presentador de eventos. Tiene 22 años de experiencia. Vive en Fonseca, en el sur de La Guajira, y desde hace 3 años se desempeña como periodista local en Consonante. Heitin es un defensor de la cultura y específicamente del género vallenato. Su pasatiempo preferido es bailar. Con ellos tres vamos a aprender cómo se produce una agenda de periodismo local, qué papel juega la pedagogía en los territorios, en los municipios donde no hay información local y cómo podríamos también diseñar un medio como el que nosotros estamos buscando hacer en el aula, ¿no? En este momento todos estamos en la etapa del diplomado donde estamos terminando ya de elaborar estos proyectos. Por eso va a ser muy importante este webinar con estos tres invitados especiales. Bueno, muchísimas gracias, César, y a todas y todos por la invitación y por el espacio para presentar en esta tarde Consonante. Si me permiten, les voy a compartir pantalla para que revisemos una presentación. Bueno, entonces vamos a presentarles como algunas preguntas que pueden ser como disparadoras para presentar como cuál es la idea central de Consonante, de dónde nace esta idea y cómo funciona en la vida real. Entonces, Consonante nace a partir de un estudio que hace la Fundación para la Libertad de Prensa en el 2019, en el que encontraron un hallazgo que fue tan desalentador como revelador, y es que 666 municipios de Colombia eran considerados desiertos informativos, un concepto que después podemos revisar, pero que lo que esto quería decir es que eran municipios en donde no existían medios de comunicación ni se potenciaba el periodismo local. Eso quiere decir que la gente no estaba recibiendo noticias de su propio municipio, ni estaba circulando información investigada y entregada con rigurosidad, ni tampoco había una veeduría periodística hacia las instancias de poder. em, y eso no es, digamos, cualquier cosa. Más o menos así se vería el mapa
los municipios silenciados aparecerían en rojo. Eso quiere decir que casi todo el país estaría en esta situación. Y a partir de una situación tan alarmante, y teniendo en cuenta también lo que puede aportar el periodismo a la democracia y a la veeduría en medio de una democracia, la FLIP toma decisiones. Esos 666 municipios corresponden al 29% de la población colombiana, o sea, son más de 10 millones de personas que no acceden a información o que acceden a información ya sea como de forma más centralizada, desde lo que llega de los medios de grandes medios de comunicación o a través de las redes sociales, que no necesariamente es periodismo, y ya hemos hablado en muchas otras ocasiones desde el gremio periodístico del problema de las fake news en el ámbito de las redes sociales, como una preocupación también. Entonces, frente a eso, Consonante dice, bueno, pero es que no solamente no es que no circule información, sino que la gente no tiene ni idea de dónde quedan esos municipios o de qué pasa allá, salvo la única razón por la que suelen cubrirse desde los grandes medios de comunicación las agendas informativas de esos municipios es cuando a través de la estigmatización, como si hay actores armados, si ocurre una masacre, y muchas veces lo que pasa ahí es como el efecto del periodismo paracaidista. Entonces el periodista desde la ciudad viaja, cae, hace el cubrimiento, ve a lo que puede acceder y con eso entrega información, pero pues no hay como una investigación distinta ni que tenga en cuenta el conocimiento de los liderazgos sociales locales, ni mucho menos pues cómo circula realmente la información dentro de esos municipios. Entonces también Consonante empieza a pensarse en cuanto a cómo terminar con la estigmatización de muchos de esos municipios de los que solo se tiene información a través de pues cuando hay actos violentos o cuando ocurren cosas. Entonces, bueno, llegaron a algunas conclusiones desde la Fundación para la Libertad de Prensa y es como, ¿pero qué significa tener una sociedad informada? Pues bueno, es la base de una democracia robusta y la garantía de la participación a través de una buena información. Eso quiere decir que sin la existencia del periodismo local, pues es mucho más fácil que, que estas instituciones o las personas que tentan el poder puedan eludir pues, más fácilmente la rendición de cuentas y que la ciudadanía pues no tenga certezas de lo que sucede. Es decir, que 666 municipios en Colombia tenían una democracia a medias, o como lo diría el informe, pues una democracia ciega y sorda. Entonces, a partir de eso, nace Consonante, primero con otro nombre, eh, y a través de los años ha ido evolucionando también y creciendo, que ese es otro de los puntos álgidos de Consonante, que es considerado un laboratorio de periodismo. No es un medio de comunicación tradicional, ni está planteado como un medio en donde se hace periodismo de manera tradicional, sino precisamente por su naturaleza experimental y por la forma en la que trabaja y por sus ideas, es considerado más un laboratorio de periodismo con tres pilares: información, comunidad y poder. Entonces, ¿qué es Consonante? Un medio de comunicación online que ofrece primero un curso de periodismo local. Entonces ahí vamos a abrir un poco de cómo funciona esto. Cuando Consonante llega a un municipio, hace primero un diplomado. Y para hacer ese diplomado, previamente ha hecho una convocatoria con líderes y lideresas a través también de las organizaciones sociales, vinculándolas a ese proceso de formación que dura 2 meses y en el que se acompaña el proceso de aprendizaje de periodismo. Entonces se dan como bases periodísticas a estos líderes que ya tienen cierta visibilidad dentro de los municipios. De eso, primero, para hacer eso, ellos deben
para culminarlo, deben entregar un producto periodístico. Pero para entregar ese producto periodístico, primero construyen una agenda ciudadana. Eso quiere decir que se van por las calles, por las veredas, por los lugares públicos del municipio, preguntándole a la gente qué cree que debería estar en la agenda y en las prioridades de la política pública en ese lugar y cómo debería estar cubriéndolo el periodismo. De eso se priorizan una serie de temas y se hace un cubrimiento efectivo como ejercicio periodístico para aprobar el diplomado. Esa primera idea da como resultado unos productos periodísticos maravillosos que luego desembocan en la creación de una red en algunos de esos municipios. Entonces, a partir de esa experiencia se convocan algunas personas de las que participaron en el diplomado para que hagan parte de la red de periodistas locales de Consonante, con quienes a través de un convenio que se firma entre la Fundación para la Libertad de Prensa y estos líderes y lideresas empiezan a trabajar como periodistas dentro de sus municipios y hacer cubrimientos con el acompañamiento editorial de Consonante. Todo este proceso es publicado en la página de Consonante, lo pueden encontrar ahí, está en distintos formatos y en distintos géneros periodísticos. Eh, Eso quiere decir que ese es el ADN consonante y su razón de ser, y son los periodistas locales, que son los que son nuestros ojos y son los que dan luz un poco también en la creación de esas agendas locales, pero no solamente eso, sino en la vinculación de esas agendas locales en una agenda nacional. Entonces, uno de los objetivos de Consonante es cómo podemos poner esas agendas locales dentro de la agenda mediática nacional y cómo le hacemos entender a un país centralizado que lo que ocurre en Tado es tan importante como lo que ocurre en Bogotá. Em, entonces, bueno, esto Consonante nació como un laboratorio de periodismo y para eso desarrollamos algunas habilidades. ¿Cuáles serían las habilidades del periodismo, del periodista local? Y esto es muy importante para lo que ustedes están realizando como docentes, porque podrían ser las mismas habilidades, yo creo que deberían serlas. Entonces, la primera es pues una persona que sepa observar cómo desarrollar esa habilidad de estar en cualquier situación y hacerla extraña. La segunda es la de verificar, si a mí me cuentan algo, pues eso ya no es una noticia en sí, ¿no? Que es lo que los periodistas nombramos como contrastación de fuentes o el contraste de fuentes. Y es como, bueno, no todo lo que me cuentan es cierto y si yo lo voy a replicar, voy a tener que asegurarme que los datos que estoy entregando sean los reales y si no, llegar a la verdad lo más cerca posible y ser lo más transparente posible con la información que estoy entregando. Después de eso, de que yo digo, bueno, ya he hecho el contraste de fuentes, ¿cómo lo voy a contar? Tengo que tomar decisiones sobre cómo se lo voy a contar a la gente para que todo el mundo me entienda lo que estoy contando y para que sea lo suficientemente atractivo como para que la gente se interese. Pero para eso también hay que caminar y eso quiere decir que un periodista no se puede hacer desde un escritorio o desde un atrio o desde un lugar en donde observa a los demás, sino que tiene que ir a la par con la gente y encontrar, y las noticias y la información solo se encuentra caminando con la gente. Es un proceso creativo también, por lo que les decía, tenemos que encontrar las formas de llegar a la audiencia. Es un proceso de rigurosidad también en la investigación y de seriedad en la investigación. Los lobos solitarios en periodismo no existen, entonces es también un proceso de cómo vamos a trabajar esto colectivamente y la importancia de tener una red. Es distinto saber que tienes una red de apoyo de otros colegas y que tienes editores y editoras a la mano a trabajar solo en un municipio y en un país como Colombia. Y después de eso, pues bueno, ¿cómo vamos a emprender esto? A eso quisimos sumarle la necesidad de la curiosidad, la empatía para entender la realidad de otras personas, la rigurosidad y el sentido común. Bueno, estas son algunas de las cosas que suceden cuando el diplomado llega a los municipios. Y es como no solamente se hace, perdón, se hace el taller de manera teórica, sino es teórico-práctica. Es como, bueno,
el periodismo no se aprende sentado en un escritorio. Entonces, para eso, pues tenemos que garantizar varias cosas. Una de ellas es ofrecer información de calidad en lugares históricamente marginados por los medios de comunicación, pero con la distinción de lo que, en lo que somos muy enfáticos y es como, pero es que la gente puede contarse a sí mismo, a su municipio y hablarle a su vecino y entregarle información rigurosa a su propia comunidad. Bueno, esto sucede a través de nuestra red de periodistas. Disculpen que mi computador está un poco lento, pero ahí vamos. Y aquí les quería presentar algunos de los periodistas locales con los que contamos. Él es Francisco, vive en Tadó, en el Chocó. Tiene una curva de aprendizaje muy, muy chévere y cada vez como que se ha vuelto mucho más riguroso con sus investigaciones y más curioso, que son también las formas en las que el periodismo le cambia a uno los ojos. Y esta es como una de sus, pues como cuando le preguntamos por lo que significa para él el periodismo y la responsabilidad de hacer periodismo, esta es como su respuesta. Él es Jonairo, él es de Fonseca, La Guajira. Él hacía, él tiene una página en Facebook que todavía mantiene y antes de eso pues como que reporteaba cosas, pero ahora reconoce la rigurosidad que le ha dado el proceso de formación de consonante a la hora de construir las noticias y también ha visto el reconocimiento de la rigurosidad en su trabajo por parte de la comunidad, como que la gente lo ve y lo dice, le cuenta cosas porque saben que él está informando bien. Entonces también ha ganado como mucho reconocimiento dentro de su propia comunidad como periodista local. Ella es Sori, también está en el Chocó, y Sori empezó desde cero y hace unos reportajes tremendos. En este momento también su curva de aprendizaje ha sido increíble. Sori es una persona muy comprometida como en la rigurosidad de los reportajes que hace y la gente lo reconoce. Entonces, por ejemplo, les quería compartir cómo está esta frase de Sori porque en esa publicación le preguntaron si era abogada porque lo había explicado muy bien y es como que para los periodistas locales es muy importante que la gente comprenda lo que están haciendo y no solamente como no es un periodismo ombliguista que pues como que investiga las cosas y las entrega en palabras extrañas, sino que tiene una preocupación genuina por entregar información que sea comprensible para la comunidad y que genere impactos reales en los procesos democráticos de la comunidad. Esta es una pregunta que nos hacemos y es como si es posible que ese periodismo sea de calidad por la forma en la que lo hacemos, como que no son personas que se formaron en periodismo en una universidad. Y la respuesta que nos damos es, por supuesto que sí, que es posible, que el periodismo se aprende haciendo y que gracias también al acompañamiento y a como al compromiso de los periodistas con sus propias comunidades y con el proceso de lo que implica hacer periodismo y con esa rigurosidad que van ganando, em, creemos que sí y que ese proceso es muy importante y que el periodismo local realmente mantiene sanos los procesos democráticos en el país y que reconocer su importancia nos ayudaría a multiplicar estas ideas y a evidenciar lo necesarias que son este tipo de organizaciones dentro de los distintos municipios de Colombia. Entonces, bueno, quería mostrarles como un poco cómo se ve Consonante, así se ve la página. Queremos como también invitarles a que la visiten, a que lean, escuchen o vean los reportajes, las noticias explicadas y todo lo que hacemos de la mano de los periodistas locales. Y con esto, para también callarme un poco y darle paso a los personajes centrales de esta historia,
me gustaría invitarles a escuchar a Haitin, que es un periodista de, de Fonseca, de La Guajira, y a Yurlis, que es una periodista de Chocó. Entonces, pues bueno, bienvenidos Yurlis y Haitin, y ellos van a responder como una serie de preguntas y están aquí como para contarles desde su propia experiencia cómo es trabajar en Consonante. Muchas gracias. Bueno, de verdad que esto ha sido muy enriquecedor, increíble. Definitivamente ha sido una experiencia muy bonita, una experiencia para aprender y para también aprender a enseñar e informar a la comunidad en la que me desarrollo. Y ya no únicamente la comunidad en la que vivo, con la que comparto el día a día, sino de todo el mundo, porque con las plataformas digitales sabemos que llegamos prácticamente casi todo el mundo. Se nos escapan los lugares donde de pronto no hay conectividad, pero ha sido muy enriquecedor. A la FLIC, a Consonante, a este laboratorio de periodismo, decirles que, y a ustedes, que esto es una oportunidad que no se debe desperdiciar en ningún momento. Cuando iniciamos este proyecto, este proceso, o en el que estamos hoy, y ya somos varios en diferentes departamentos, hubo muchas personas que desertaron. De pronto porque llegaron únicamente con la intención de pensar de que el día de mañana iban a recibir una remuneración económica. Cuando dicha remuneración económica empezó a llegar, de pronto no era lo que ellos esperaban y muchos desertaron por ignorar de pronto lo que realmente tenían enfrente. Un proyecto grande, gigante. Nosotros tenemos una ventaja hoy y los que lo hemos podido ver, y es la calidad de personas que nos han formado. Empezando por los tutores, talleristas, profesores, conferencistas, eventos en los que hemos asistido en Consonante en diferentes ciudades del país a lo largo de estos 3 años, que definitivamente es algo que cualquier persona que esté en la mejor universidad de periodismo del mundo hubiese querido tener esos panelistas, esas personas allí, porque son de talla nacional e internacional. Desde los que te enseñan a tomar una fotografía hasta los que te enseñan a redactar, a evidenciar una noticia, a enseñarte a cómo abordar a la persona con quien se quiere lograr la entrevista. Es algo increíble. En ese sentido, hay muchas personas, o hay conmigo muchas personas, disculpen, que arrancaron de cero y hoy se defienden muy bien en este campo. Yo tenía algunos años de experiencia, unos 20 años de experiencia, pero más que todo en el campo de la radio y el entretenimiento en lo que son espectáculos en plazas públicas y todo eso, manejo de discursos, jefe de prensa de algunas administraciones públicas o en su caso de organizaciones de eventos y también en la lectura de noticias. Eso me hizo más fácil algunas cosas, sobre todo por la libertad de expresión y el manejo de escenario. Pero esto es otro cuento. No quiere decir que eso no ayude. Ayuda y mucho, pero acá el campo es diferente. Entonces, digamos que esa experiencia ha sido enriquecedora, sobre todo rozarme con amigos de otros departamentos, aprender de su cultura, aprender lecciones de vida de las personas que he tenido que entrevistar en el ámbito político, deportivo, social, divulgar problemas que atañen a la sociedad en el detrimento de su desarrollo, sobre todo en el campo político, que quizás puedo decir es el más delicado. Entonces la experiencia ha sido muy bonita y sobre todo cuando sabemos que aún no hemos tocado techo. Estamos todavía creciendo, estamos aprendiendo y cada día tratamos de hacer que ese conocimiento llegue a la comunidad. ¿En qué forma? Hombre, de lo que nos han enseñado, aprender a informar de la manera más fácil, veraz y precisa y con un
idioma que todo el mundo lo entienda, una escritura, y cuando nos toca hacerlo reel, también con un vocabulario que todo el mundo lo entienda y sepa de qué se le está hablando. El contrato de transporte escolar, uno de los más grandes en el departamento de La Guajira, más de 28.000 millones de pesos, lo tiene una empresa que ha sido denunciada por presentar documentos falsos, un mal servicio y presuntamente lograr la contratación con favores políticos del clan Nueva Fuerza Guajira. ¿Por qué se sigue ganando el contrato? Aquí les traigo el cuento. La empresa es Transporte Relatur, que fue propiedad de Edgar Acosta. Es candidato a la alcaldía de Riohacha. Esta es la tercera vez que ellos se ganan el contrato para prestar el servicio escolar en 12 municipios de La Guajira. Pero el dato clave es que cada uno de estos 3 contratos, el gobernador o la gobernadora encargada tenía el respaldo político de Nueva Fuerza Guajira, liderado por Alfredo de Luques, nuestro senador. Acá en La Guajira es un secreto a voces que los Acosta siempre han tenido buenas relaciones y han sido aliados de los de Luque. El primer contrato se firmó en el 2018, cuando Tania Buitrago era gobernadora encargada. Buitrago es uno de los alfiles políticos del senador. La adjudicación de este contrato estuvo bien polémica porque no hubo muchos oferentes, que a pesar de que su propuesta era 2.500 millones de pesos más cara, una de las apoderadas era Rita de Luques, prima del senador. En ese momento, la Unión Temporal Guajira 2018 hizo denuncias porque Relatur tenía irregularidades. No tenía buses con aire acondicionado, usaba camionetas de segunda traídas desde Venezuela. A pesar de esto, se volvieron a ganar el contrato en el 2019. Este contrato lo firmó el gobernador encargado, John Fuentes, cinco días antes que se posesionara Nemesio Raúl Royce, quien llega a la gobernación apadrinado por Alfredo de Luque Zuleta. En ese momento se denunció que Edgar Acosta tenía intereses en la campaña de Nemesio Royce y que en la sede de Relatur y en sus buses habían vallas publicitarias del candidato. Y aunque lo negó todo, Consonante pudo conocer que su hermano José Domingo Acosta, hermano de Edgar Acosta, había aportado 18 millones de pesos a la campaña de Royce. Relatur se volvió a presentar en el 2022 para ganar el contrato, pero en esta oportunidad quedó por fuera, después que Supertransporte denunciara y confirmara que había aportado documentos que eran falsos. Finalmente, el contrato para el 2024 fue firmado el 17 de noviembre del 2023, 2 semanas después de la elección de Jairo Aguilar de Luque, primo y principal alfil de Alfredo de Luque en las elecciones del año pasado. Además, ese contrato lo revisó una prima de Alfredo de Luque y lo firmó la exgobernadora Diana Wilches, exmiembro de la UTL del senador. ¿Quieres leer la investigación completa? Visita nuestra página www.consonante.org. Bueno, hacer periodismo local para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora, puesto que ahora vivo más pendiente de lo que sucede en mi comunidad para poder informar de manera objetiva esos hechos que tienen verdadera importancia y relevancia para los pueblos. Miren, Consonante es un medio informativo que más que interesarle hacer noticias mediáticas, se interesa es por hacer una investigación periodística exhaustiva y objetiva de los hechos para así poder contar las historias. Y eso para mí es muy interesante e importante porque yo estoy en un periodo de formación. Pues miren, sabemos que hoy existen algunos medios informativos que más que interesarles informar, pareciera que les interesa es el rating.
yo pienso que muchas comunidades tienen la oportunidad de estar informadas, así como también contar hechos o historias que estén sucediendo en las comunidades para que lleguen hasta el ámbito nacional. Y eso en un momento dado podría permitir que se voltee la mirada hacia aquellas comunidades que están invisibilizadas. Inmenso porque yo lo digo por mi experiencia. Yo trabajé en diferentes campañas políticas y hacía la parte de programas radiales y también en redes sociales de lo que el candidato. En esta oportunidad a uno le tocaba decir lo que quería escuchar el político de turno. Entonces, a medida que fue avanzando el tiempo y fui adquiriendo experiencia, me di cuenta que no estaba bien, porque yo estaba haciendo algo con lo que yo no estaba de acuerdo, pero por recibir una compensación económica, a mí me parecía normal. Luego, cuando uno va escudriñando, va aprendiendo y se va dando cuenta cómo es todo este entramado, donde no todos son iguales, pero sí una gran mayoría, y eso lo sabemos, no es un secreto, decidí que no quería hacer eso. Entonces es cuando tomo la decisión el año anterior apenas, donde decido no hacer este tipo de programas, hacer este tipo de contenido, sino que hacer algo mucho más transparente, transparente, que ayude a la comunidad, que le diga la verdad de lo que se está haciendo, la inversión, las propuestas, las hojas de vida, en fin, para que tenga un mayor espectro para poder elegir a esa persona que va a conducir los hilos de su municipio, departamento o ciudad, porque son los dineros del mismo ciudadano, son los impuestos. Entonces, ahí es cuando tomo esta decisión y me inclino precisamente por lo que es el periodismo, este periodismo que hacemos nosotros a través de Consonante, a través de la FLIC, que es totalmente independiente, en donde no tienes mordaza para decir la verdad, pero sí tiene limitaciones. ¿Limitaciones como cuáles? La seguridad. Hay cosas que no podemos hacer porque corremos riesgo, y nos enseñaron que un periodista vale más vivo que muerto. Por mucha verdad que esté diciendo, de pronto no va a cambiar el mundo, pero sí puede hacer un gran aporte, pero se necesita vivo para que siga denunciando, para que siga enseñando y para que siga haciendo este tipo de cosas. Entonces, después de haber recibido estos conocimientos, nos inclinamos directamente a lo que tiene que ver con ese periodismo investigativo, en la parte social, en la parte cultural, en cualquier plataforma o superficie que nos pongan, nosotros ya estamos en capacidad de saber hacer la noticia. Entonces, esa es la intención, y que esa información llegue a ustedes de la mejor manera, de la forma más clara, con el idioma más comprensible para todas las personas de los diferentes estratos sociales, que todo el mundo te entienda. Es la idea, porque de nada sirve una noticia que suena bonita, pero tú no sabes lo que estás diciendo porque te estás utilizando un vocabulario rebuscado para tratar de refinarte, y esto no es lo mejor. Entonces, respetando y usando los vocablos correctos, las palabras correctas, se llega de la mejor manera. Resulta que yo soy producto de eso. Yo soy producto del colegio. Cuando se hacían las semanas culturales, los famosos centros literarios, acá en el departamento de La Guajira, yo estudié en Fonseca, en el Colegio Nacional de Varones, hoy Juan Jacobo Aragón, en la jornada de la tarde, y yo era el presentador del programa cultural, porque una profesora de literatura de nombre Cecilia Montero y un profesor que nos dictaba democracia y geografía vio aptitudes por mi fuerte voz y para el manejo de escenario y la facilidad de expresión. Ahí me incliné y me quedó gustando la tarima. De la tarima llego a la radio y de la radio paso al periodismo. Hoy hago los tres oficios prácticamente, y eso me llena de emoción.
Y que me gusta cuando uno llega a un escenario y los niños se quieren tomar fotos con usted, lo quieren abrazar, lo quieren tocar, el papá, la mamá lo dicen, él te escucha y él te quiere conocer, quería saber quién eres tú, eso lo llena uno de orgullo. Entonces, ustedes como educadores y educadoras tienen una facilidad, ustedes tienen ahí la plataforma perfecta para armarles a estos muchachos noticieros de radio, de televisión, con la cámara, con el celular, y ellos se van enamorando de eso, porque si hay algo que, así como las niñas en aquella época, hace muchos años, todas querían ser reina de belleza o doctora, hoy sucede eso, muchos jóvenes quieren ser actrices, quieren ser presentadores, quieren ser periodistas, y ustedes tienen la arma perfecta para brindarles esa oportunidad. ¿Qué les cuento? Como yo soy docente, ¿cómo motivo yo a mis estudiantes para esto? Yo los meto a ellos como en el rol, que vivan el rol del periodista. Por ejemplo, nosotros en el salón, para hacer sus clases más amenas, ¿qué hacemos? Organizamos sus noticieros. A cada uno le vamos dando su propio rol. Entonces, decimos, bueno, hoy vamos a hacer noticias deportivas, hoy vamos a hacer noticias políticas y así. Hoy vamos a contar hechos que tengan que ver con el medio ambiente, algo que esté sucediendo en la comunidad, algo que esté sucediendo en el colegio. Y así es como pues yo les he ido motivando. Luego nosotros creamos su propio noticiero institucional, le colocamos su nombre al noticiero. Entonces, ¿qué hacen ellos? Van e entrevistan a los actores dependiendo de los hechos que estén sucediendo, si tienen que ir a donde el rector, donde los coordinadores o donde un compañero estudiante, van y lo entrevistan. Entonces ellos se sienten periodistas, están cumpliendo con ese rol y eso es bastante motivante para ellos. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro noticiero Digo. A esta hora del día les contamos nuestros titulares. Festividades del municipio de Tadó fueron en completa paz y armonía. Candados y puertas de la Escuela El Esfuerzo continúan siendo violentadas por personas inescrupulosas. La institución educativa Nuestra Señora de la Pobreza estrenando banda marcial. A esta hora nos comunicamos con nuestra reportera Keira, quien nos ampliará más sobre esta información. Bueno, ya hasta aquí este webinar. Esperamos que haya sido de utilidad para todos, que hayamos aprendido mucho de cómo construir una agenda de periodismo local y aporte a nuestros proyectos de periodismo escolar que estamos desarrollando. Ya hemos recibido algunas propuestas y nos parece muy interesante lo que está ocurriendo desde la mirada de las agendas locales y el periodismo, cómo podemos construir eso. Y nosotros estamos aquí para asesorarles y para acompañarles. Como Vera y Tuki, seguimos en la aventura de las herramientas para leer el mundo. Nos vemos en una próxima ocasión.